octubre, celebrar el Día de la Ópera, fue aquí en Madrid. Comentario, creo que lo tenéis en la documentación que se os ha facilitado, que con motivo del Día Mundial de la Ópera y por un acuerdo de la Presidencia Europea, hoy a partir de las 10 de la mañana, con lo cual ya hay más de 100 entradas para menores de 30 años, a los primeros 100 jóvenes menores de 30 años que puedan tener entradas gratuitas para la ópera de Orlando. Por otro lado, hoy y mañana hay 2.000 entradas a precio reducido, creo que a 30 euros también de la ópera de Händel, por manera de celebrar este día o estos 2 días de Día Mundial de la Ópera. Y luego del día 25 al día 29 de octubre habrá un descuento del 40% en las suscripciones anuales y semestrales de My Opera Player, que es una manera un poco también de hacer la ópera más accesible y más cercana. Entrando ya a lo que es en la ópera de Orlando, y ahora cedo la palabra a Joan para que desarrolle toda la parte artística. Sabéis que estrenamos el próximo día 31 de octubre un total de 7 funciones, desde el 31 de octubre al 7 de noviembre. Es una coproducción, una nueva producción con el Teatro Andervin, que estrenó en abril de 2019. A partir del próximo... También comentar que el 4 de noviembre retransmitiremos en directo la ópera de Orlando a las 7:30 a través de My Opera Player y se retransmitirá también en directo en Radio Clásica y en la web, que todavía no tenemos la fecha concreta que se hará la retransmisión. Y en relación con esto y combinando, tenemos el próximo día 1 de noviembre un Orlando Paladino, que será el día 1 de noviembre a las 7:30 de la tarde. Y por último, como siempre, pues agradecer a la Fundación BBVA, que es uno de los patrocinadores especiales de esta ópera, que estrenamos, como decía, el día 31 de octubre, e insistir en lo importante que es para el Teatro Real pues contar con el patrocinio de las más de 140 empresas que patrocinan al teatro y en esta ocasión al apoyo específico de la Fundación BBVA en esta ópera de Orlando. Y sin más trámite, Joan, te toca a ti. Sí, vamos a esperar que se conecte Claus Guth, pero bueno, como sabéis, vamos a presentar durante la temporada 2 óperas basadas en el mismo mito griego, la de Cherubini, que acabamos de presentar, y la de Charpentier, también basada en Medea, que tendremos dentro de unos meses. Y también vamos a tener 3 óperas basadas en el mito medieval, pues explicado, desarrollado por Ariosto en su legendario, en su famosísimo Orlando Furioso. Vamos a tener Orlando de Händel, vamos a tener Orlando Paladino, como comentaba Ignacio, de Haydn, un día después del estreno de la ópera de Händel, y vamos a tener La Liberazione di Ruggero nell'isola di Alcina, de Francesca Caccini, y hablaremos de esta ópera, que merece que se hable y que hablemos mucho de ella. Lo vamos a tener en junio. La primera de las óperas basadas en Ariosto que vamos a presentar va a ser este Orlando de Händel, que va a ser estreno escénico en el Teatro Real. Es sorprendente realmente lo poquísimo que se ha hecho, al menos escénicamente, esta ópera en España. De hecho, se ha hecho solamente en el Palau de las Arts, de Valencia, en una de sus primeras temporadas, y se hizo también en el Festival de Perelada, en una producción estupenda, por cierto, hace un par de años, pero realmente es una obra pues, que se ha hecho poquísimo, no se ha hecho nunca en Madrid ni en Barcelona. En Madrid, desde luego, no se ha escenificado nunca y a pesar de que seguro que una gran parte del público va a identificar perfectamente la música porque es una de las mejores partituras de Händel, es una obra habitual, es muy habitual que los grandes pues, cantantes barrocos cuando hacen pues, un concierto con fragmentos diversos de Händel pues, incluyan fragmentos del Orlando, y es una obra muy singular de Händel que se aleja bastante realmente de las convenciones de la época en lo dramatúrgico y en lo musical. Es una ópera que juega mucho menos la carta del virtuosismo. Es una obra que no deja apenas, o al menos muy poquito, margen para la improvisación, y quizá fuera esto, luego quizá podemos hablar de esto con Ivor Bolton, pero quizá fuera este motivo lo que provocó la ruptura de Händel con su cantante, su castado favorito, que era Senesino. Y sobre todo es sorprendente en Orlando cómo esta es una obra que el punto de equilibrio del drama no es tanto el aria, que era lo habitual en la época, como sabéis, el aria da capo, sino que el punto de equilibrio es mucho más la escena completa. Es una obra que no se explica mucho a través de extraer sus arias, sino que realmente es una obra que funciona a través de la evolución de cada una de las escenas. No tenemos todavía a Ivor Bolton. Sí, está ahí. Ivor ya está, pero bueno, no sé. Sí, I'm here. Hi, Ivor. Do you mind to wait a minute
Okay. No problem. Okay, I'm let's here. do something. Do you agree that, because it seems that Klaus is a bit, doesn't feel very well, and we start with you. When Klaus gets in, you wait 10 minutes We go and you first. continue. Yes. Is that okay for you? You go first. Vale. Okay. All Venga. clear. Pues como tenemos a Bolton online, a la espera de que se coloque Claus Guth, que no se encuentra muy bien y que ha querido estar presente en la conexión, pero que va a estar solamente unos 10 minutillos, pues Ivor Bolton. Well, I would like to ask you, Ivor, about Orlando's. Maybe you could tell us a bit about Orlando's position in between the Händel magic operas like Alcina and also, for example, Rinaldo, that she composed much earlier. Le pregunto a Ivor Bolton que nos hable un poquito de lo que es Orlando en el contexto de las que se conocen como óperas mágicas de Händel, como por ejemplo Alcina o por ejemplo Rinaldo, que la compuso mucho antes, and also maybe also about the quality of the music. This is a piece that some musicologists, like Winton Dean, for example, they rated Orlando as the greatest of all Händel operas. Oh my God! And now we have a question, and we have Klaus. Do you mind that you think about the answers, and we come back in a minute? Okay. Over to you, Klaus. Okay, you think what to say, and we come back. Klaus, hi. Hi. Hello. Good to see you all. Thanks for being here. And we are going to have you in only 10 minutes, but we would like you to tell us about the production, about the dramaturgy of the production. Could you describe the dramaturgical approach that you propose? Le pregunto a Claus Guth por la aproximación dramatúrgica que propone para esta producción de Orlando. Y le digo que muchas gracias por estar conectado a pesar de que no se encuentra nada bien. So when I developed the concept for Orlando, the first impression was that Orlando is a much more wild, chaotic, radical piece than all the others I was directing so far, in the dramaturgy, big jumps and things that suddenly break from one situation without explanation to another one. So it's very different than, for example, Rodelinda that I did also for Madrid, which has a very constant psychological, very clear storytelling. But this was very inspiring to me, this wildness in the dramaturgy, and it brought me to the idea of really identifying with the perspective of Orlando and how he sees the world. Cuando desarrollé el concepto de Orlando, mi primera impresión fue que este personaje era mucho más caótico, más radical que ninguno de los que había dirigido. Es un personaje que salta sin transición, sin explicación, de una situación a otra totalmente distinta, ¿no? Muy distinto, por ejemplo, de Rodelinda, que dirigí en Madrid, ¿no? Que tiene unos rasgos psicológicos mucho más previsibles, ¿no? Y este carácter salvaje del personaje fue mi fuente de inspiración para crear a mi Orlando. So the first situation for the audience is that we see actually in the original piece, we see Orlando as a hero at the end, a hero who doesn't want to fight anymore. And of course, this theme was directly hitting me, and as soldiers in a traumatized state is a theme that, I was interested in. And now, of course, we have a situation that this theme is in front of our doors, very close. So now, 4 years later, I'm actually quite shocked about how present and how real this situation in Orlando is to us, because we're facing at the moment
in Ukraine and in Israel, we facing so many soldiers and also civilians that will suffer not only now but for a long time from what they were been going through. And it's something that science is also in America really getting clear slowly, and now that how deep these war traumas really, even if we don't think so, how much they determine our life. And also maybe sometimes these people with the trauma that is not taken care of are then again sometimes very poor people, but also sometimes very dangerous people. So this is right the beginning of Orlando, and I think it's right into the center of things we should talk about. Y de cara al público que se enfrenta a esta obra, vemos aquí en la obra original, vemos al protagonista como un héroe que ya no quiere luchar, ¿no? Y esto a mí me condujo inmediatamente a pensar en el soldado traumatizado a la vuelta de un conflicto, un tema que resulta de una actualidad absoluta 4 años más tarde de nuestro montaje, ahora con la situación actual en Ucrania, en Israel, con todos esos soldados y también civiles que sufren y sufrirán durante mucho tiempo las consecuencias de este trauma, ¿no? Que los psicólogos americanos empiezan realmente a saber su profundidad como algo que determina profundamente nuestras vidas. Y esta gente, que es gente muy desgraciada, en algunos casos se convierte en gente muy peligrosa. Y esto es algo en lo que deberíamos pensar, ¿no? So I was describing Orlando as a person who is, because he's traumatized, is living in a parallel universe, in a parallel world where he feels safer. And so this is also then going into the center of the story of the piece, because the piece is very much about what is real, what is not real, what can I trust, and what is an illusion. And this is for all figures, but especially for Orlando, going to the things that he cannot say this is real and this is not real anymore. And it's also an interesting story that I just a few days I read about this again, that in education for armies, now these games where you kind of shoot on a screen and shoot as many people as possible and you get points if you survive and so on, they use this in all military educations all over the world as a main education thing. And of course, this also is connected to the theme, what is real, what is not real. I mean, these soldiers or also people sending a weapon, sending a rocket, a cruise missile or whatever, they're pushing a button, they see something which is actually looks completely the same, like a simulation in a game. So there's no difference. And this is somehow the center of the piece, but maybe in the next step I talk about the other figures. Bueno, yo describo a Orlando como un personaje que debido al trauma que sufre vive en un universo, en un mundo paralelo y real en el que se siente seguro.
y este es el centro de la historia, es precisamente saber qué es realmente real, en qué podemos fiarnos, o qué es una ilusión, ¿no? Y Orlando no sabe qué es real y qué es una ilusión. Y a este respecto leí hace muy poco que una de las herramientas principales en la educación de los ejércitos actuales son los juegos de ordenador, esos juegos en los que uno gana puntos si mata al mayor número posible de enemigos en la pantalla. Y esto está vinculado también con esto, ¿no? Que es real y que no lo es, porque cuando un soldado manda un misil apretando un botón, pues es lo más parecido a un juego de simulación, ¿no? De guerra. So it's also this theme of what is real, what is not real. Händel as for me, together with Mozart, he's the grandmaster of declination of all forms of human attraction, of love, of what attracts us, what destroys an attraction, the rules of attraction and the rules of desire. And so in Orlando is a huge repertoire of nearly all possible forms of love and desire. And it also here the question is all the time, who is playing a role, who's real, who's creating a show, or who's real. So also this theme that's the center for Orlando is for all the figures, is love in many cases in this piece just a strategy, or is it not to be alone? Is it love, or is then suddenly desire to somebody who, when I think about it, would say I hate him? So it's all the repertoire of the irrational world that lives in us. And maybe in the next session I tell something about the soldado. Es decir, que el tema, como digo, este tema de lo que es real y lo que no es real, lo que es figurado, es un tema central en esta ópera. Y esta ópera expone todas las formas de atracción posibles del ser humano en las que Händel y también Mozart eran auténticos maestros, ¿no? Declina todas estas distintas formas de atracción y de repulsión, de deseo, y de amor, ¿no? Que es el tema, y el tema de lo real y lo figurado y la atracción es realmente clave en esta ópera. Es decir, los personajes aman o odian, ¿no? El amor es real o el amor es una estrategia, un modo de evitar la soledad, por ejemplo. El deseo se convierte en odio, ¿no? en algunos personajes, ¿no? Y esta ópera expone todo un repertorio del mundo, del carácter irracional de este mundo en el que viven los personajes. And it's for this production I created also with Christian Schmidt for the set design. We created a very different than we do sometimes. In this case, we created a very realistic, very real world. We wanted not to make a magic foreign place. We just quoted that it's that there are palm trees and that it's somewhere southern. So we kind of were thinking of a place which actually has a beauty, but also a sadness of modern life. And it is this place where all these people come together, and they live mainly in their wishes, in their illusions. The reality around them is quite banal, quite simple. But
then with the fantasy, it suddenly changes into another place. But it was very important for us to start with real people, very real, and with these fantastic singers we have in this cast, which is a dimension from heaven, what they can act and play. You can really create very real person. And so what I tried is to talk about real people and their real wishes and fears, and not about some Zauberoper, some fantasy play. It's about humans. Y en cuanto a la escenografía, hemos querido crear junto con Christian Schmidt un mundo lo más alejado de lo mágico posible, un mundo lo más realista posible, al contrario de lo que tal vez hemos hecho en otras escenografías. Yo he pensado en un lugar que tuviera su belleza, pero que tuviera al mismo tiempo la tristeza de este mundo moderno en que vivimos. Un universo donde los personajes se reúnen para vivir sus ilusiones, ¿no? Vivir en su universo de ilusiones. Una realidad muy simple, que presenta a personajes lo más parecidos posible a los personajes del mundo real, ¿no? Y para eso hemos utilizado estos actores fabulosos que actúan realmente, que encarnan realmente a personajes reales, ¿no? Okay. Thank you. Thanks, Klaus, to agree to the connection in spite of not feeling well. We hope that you feel much better tomorrow already. Thank you. Thank you. I'm glad I'm coming now. Yes. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thanks. Ciao. Bye-bye. Ivor, let's go back to our whatever. We were talking about the quality of the music of Händel for Orlando, which is considered very often as maybe the best or one of the best really Händel operas. Le digo a Ivor Bolton que vamos a volver ya a hablar con él, que estábamos comentando la calidad de la música de Händel para Orlando, que algunos musicólogos, como por ejemplo Winston Dean, consideran pues que Orlando es la mejor de todas las óperas de Händel. Okay, so I would say that, there are about 15 to 20 Händel operas which could worthily have a place in repertoire of any major opera house in the world. And it's also true that Winston Dean, the doyen of opera critics of Händel, has said this is probably amongst the very greatest of them. And the question is why that is so. I think one of the elements is the magical element. Händel used magical elements in several of his operas, most notably Alcina, Rinaldo, and of course Orlando. It seemed to inspire him to fantastic feats of imagination, unfamiliar forms, freedom of form, imaginative textures. And I think in this piece alone, there are several noteworthy moments. I think we could talk about Angelica's aria Verde Pianti in the second act, which is an absolutely sublime moment of tranquility and with a fantastic expressive use of the recorders. We could also talk about Medoro's aria Verdi Allori, which is a lot in common with a similar aria in Alcina, and it's one of the sublimest opera arias you can imagine. And last but not least, we could talk about Orlando's so-called mad scene at the end of the second act, which centers around a sort of gavotte, vague pupille, but also contains some extraordinary elements, like the first ever 5/8 bars in music, and unheard of at that time, and a small detail in itself, but is actually a sign of the compositional freedom he gave himself, which led to this fantastic opera. So I'll leave it there for now. Podemos decir que hay 15 a 20 óperas de Händel que podrían situarse entre las mejores en todo el repertorio, y Winston Dean, uno de los mayores críticos de ópera, sitúa a Orlando como la mejor. Él dice que es la mejor ópera. Y hay un elemento mágico que aparece en varias de estas óperas, y concretamente en Alcina y en Rinaldo, ¿no?
y por supuesto en Orlando, y que es tiene una gran importancia. Y hay vemos realmente en esta ópera expresarse toda la libertad creativa del compositor, ¿no? Y la libertad de forma. Y ahí podríamos señalar momentos concretos que son realmente extraordinarios en esta ópera. Por ejemplo, el aria de Angélica en el segundo acto, Verdi Pianti, que es un momento extraordinario de tranquilidad. El aria de Medoro, en Verdi Alori, que recuerda a un aria de Alcina, que es realmente un aria absolutamente sublime, y por supuesto la famosa escena de la locura de Orlando al final del segundo acto, que gira en torno a una gavota, pero que tiene muchísimos elementos totalmente innovadores, entre otros, por ejemplo, la aparición por primera vez de esta medida de 5/8, que puede considerarse un detalle, pero que es un signo de la enorme libertad de composición que expresa en esta ópera Händel. And Ivor, how would you describe the surprising economy of means of, especially I don't know, da capo arias. I mean, there are really many less da capo arias than usual in other Händel operas. Yeah, I think this is a sign of the times. I think the Beggar's Opera had just been performed a few years before, which was a reaction to what were perceived to be the excesses of Italian opera. And Händel himself somehow took that on board. He used far less da capos, as you say, not only just del segnos, but also he used many, for example, cavatinas, short arias, ariosos, lots of accompagnati. I was just noticing yesterday when we did a run-through of Act 1 with the orchestra and cast, the first 10 numbers, it's very expository, but not like a typical Händel opera from the 1720s with da capo after da capo, and sometimes taking a long time to get going. Here you're straight into short symphonias, short recits, a little sort of cavatina. There's only 3 da capos in the first 10 numbers, and it's much more concentrated, and the drama is propelled forward much more convincingly. And I think this is Händel's dramatic skill became more and more refined as he developed in this form. The economy of means is another good point, because the orchestra is actually rather small. It's just a string orchestra for the majority of the time. The horns are used to great effect, but just once in the opera. The recorders, again, just used for one sinfonia and Angelica's aria in Act 2, which I've previously discussed. So it's actually very focused, and I think it's a composer working at the top of his game. Chado, la pregunta era ¿cómo explica la sorprendente economía de medios que tiene Orlando y sobre todo el hecho de que haya, respecto a lo que es habitual en Händel, tan pocas arias da capo? Bueno, pues en realidad es un signo de los tiempos, ¿no? Estábamos en una fase en la que se estaba reaccionando frente a los presuntos excesos anteriores o hasta el momento de la ópera italiana. Y vemos en esta ópera como efectivamente se abandona mucho más el aria da capo y aparecen muchos otros elementos, cavatinas, ariosos, accompagnati, y arias más breves, ¿no? Y ayer, por ejemplo, estábamos precisamente con la orquesta y el coro con los 10 primeros números, ¿no? Y vemos claramente que en esta ópera estos 10 primeros números exponen la acción, son mucho más expositivos, muy distintos a óperas anteriores, con más presencia de sinfonías cortas, de cavatinas, ¿no? Y solamente hay 10 arias da capo en estos 10 primeros números. Händel se concentra mucho más en el drama y ahí vemos que se ha desarrollado mucho más su dominio del drama, ¿no? Y además una orquesta relativamente reducida, ¿no? Con cuerdas, con pocos recordes que aparecen poco en la primera sinfonía, en ese aria de Angélica que he citado antes. Entonces vemos que el compositor está mucho más centrado y que domina su composición. And I'm going to ask one more question and we'll let you go, let you rest. But maybe you could tell us a bit about that was the last collaboration of Händel with one of his favorite singers. I mean, the famous Senesino, no? One of his favorite castratos. Why do you think that was the last collaboration? Maybe the fact of being such an innovative opera, maybe the fact of letting less, less
possibilities for improvisation to the singers. Do you think that maybe that played a role in that? Le estoy preguntando, Orlando fue la última colaboración, lo he dicho ya antes, de Händel con uno de sus artistas favoritos, que era el gran castrato Senesino, y le estaba preguntando si el hecho de ser una obra, como explicaba él antes, innovativa, que realmente da mucho menos oportunidades a los cantantes de ir a su propia bola, digamos, de improvisar, etcétera, si eso quizá jugó un papel en que se provocase un rompimiento. I'm sure that played a part. I think Senesino was used to having big dark opera arias. He had 17 collaborations with Händel, creating 17 roles from 1725 onwards. And it was also true they had a very tempestuous relationship, Senesino and Händel. And Senesino is quite a diva, and I'm sure Händel was not an easy man. So there's a lot of tension along the way. And maybe this was, as they say, the straw that broke the camel's back. A role which has, a series of, amazingly interesting and certainly to our ears, scenes like the mad scene, and even the mad scene in the third act, which is it's not showy at all. It's like a duet without being a duet. But this wasn't probably not what Senesino was enjoying most to do in life. And so I'm sure that played a part, but also there's the setting up of the rival opera court, the court of the opera of the nobility. And maybe they were made a better financial opera in the same way that footballers are today and move sides. So I think Händel was struggling on the commercial side of his venture as well, despite the fact he was writing great works, because sometimes his greatest works were not the most successful at the time. And I think this may be said also to be true of Orlando in London in 1733. It's interesting also, he had a luxury cast in the same way we in Teatro Real today have a luxury cast of great singers. He also had the great bass Antonio Montagnana, and the part of Zoroastro is one of his major bass roles. Just would like to say one thing about that role is Zoroastro was not in the original literary source, the Ariosto's Orlando Furioso. It was an invention probably of Händel and his collaborators. And of course, that gave us the magical element. He's like a benign deus ex machina sort of character. But I think that was also probably triggered by Händel's admiration of this fantastic bass. He also wrote Polyphemus in Semele, in Acis and Galatea for him. So he used and wrote... And Achille and Shiro. That was, you know that Coselli, the opera we did last year, Achille and Shiro, the Licomede, was written for him. Yes, of course, indeed. So sorry, continue with Händel. Yes, so Montagnana had a wide reach. He had a wide reach, and of course the soprano Anna Strada del Po was one of his great collaborators in the last operatic decade of his life, and she appeared in most of the operas he wrote in the 1730s. So he had a luxury team, and he probably kept some of them happy some of the time. Chalo. Senesino fue uno de los mayores colaboradores de Händel y bueno, estoy seguro de que parte del motivo de su separación sea lo que acabas de citar. En cualquier caso, él hizo 17 roles principales para él, pero su relación era muy tempestuosa desde el principio. Eran dos caracteres. El Senesino era un divo de la época y Händel no debía ser tampoco muy tratable. Pero es verdad que es interesante ver que este papel, desde nuestro punto de vista, para nosotros es un papel con inmensas posibilidades, muy interesante, pero que igual no lo fue para Senesino en aquel momento, ¿no? Hay muchas escenas interesantes. Por citar solo una, la escena de la locura del acto tercero, que parece que es un dueto, pero no lo parece, igual no fue del gusto de Senesino. Y también hay que decir que Senesino recibió probablemente una oferta financiera mejor de la ópera of the Nobility, que acababa de crearse para hacerle la competencia, y claro, como los futbolistas de ahora, pues se fue con ellos. Y Händel, bueno, luchaba para mantener las finanzas y, de hecho, algunas de sus mejores obras no siempre tenían el éxito esperado, y pues esto ocurrió, de hecho, con Orlando en 1733. Y él también tenía un elenco de lujo, vamos, con Antonio Montagnana, que hace el papel de Zoroastro, que es el mayor papel de sus papeles, que
que le acompañó también durante mucho tiempo. Zoroastro, de hecho, por cierto, es un personaje inventado por Händel y sus colaboradores, probablemente, que no estaba en el relato original y que lo introdujo para aportar ese elemento mágico como un deus ex machina benevolente, ¿no? Este gran tenor, Montañana, aparece, Montañana, aparece también en Isis y Galatea, y de hecho parece que Aquilén Ciro, el personaje de Nicomede de Asilo Inquisiro, se compuso para él. Y tenía entre sus grandes artistas, por ejemplo, Ana Estrada de Alpó, que colaboró con él en la última época, y también era una de sus cantantes favoritas, ¿no? Thank you, Ivor. Thanks for being here, and get better, and see you later. Okay. And thank you, everybody. Thank you, Charles. Bye, Joanne. Bye, Ignacio. Bye, Anna. And bye, Anthony. Thank you, Ivor. Bye. Y tenemos ahora con nosotros a la intérprete de Angélica y al intérprete de Medoro. Y voy a preguntarles a ambos, a Anna Prohaska y a Antonio Roth Costanzo, si nos pueden hablar, bueno, básicamente de sus personajes, pero también de la obra, evidentemente. If you can tell us about your character, but also about the piece, about maybe, some other details about the production, if you wish. Yes, so thank you very much for having me. I think it's very interesting to have two singers on the panel, one that was part of the original production 4 years ago in Vienna, which was me, and one who's the new addition to our Orlando family, Anthony. So, and it'll be interesting to see what our different impressions are maybe of the concept of the production. Klaus earlier was talking about comparing Händel to Mozart in respect to love and pursuit, attraction, repulsion, and it really is true that psychologically in the music of Händel, this is very much represented. The thing is, with Mozart, he had an advantage of having a congenial librettist, and Händel usually deals with slightly more, let's say, traditional opera seria, much older librettos that weren't conceived together with the music. But I would still like to compare at least our interpretation, or Klaus's interpretation of the piece, a little bit with Così fan tutte, because it's about four lovers, four people of about the same age, and it's kind of always the wrong couples, or it's it's a little bit like Midsummer Night's Dream, where one person loves the other. So Dorinda loves Medoro, he doesn't really love her, or only maybe in a physical sense. Medoro loves Angelica, and Angelica is torn between Medoro and Orlando. And we actually even have a kind of magic sequence in the beginning of the third act where Orlando and Dorinda are actually singing together, and they're the furthest away of these four lovers. But Angelica comes in as a kind of vision in this kind of Snow White costume, and he somehow conflates Dorinda and Angelica, and they become one person. I disappear, Angelica disappears, and all of a sudden he desires Dorinda. So this is a very Midsummer Night's Dream moment, as if Dorinda is first Helena and then she's transformed into Hermia. So I think also because Shakespeare was around a lot in England at the time still, and Händel must have known this piece. So, and it's also to do with magic. I think, Midsummer Night's Dream had a big influence on him, but we don't have any proper magic. We don't have love potions or anything similar, but there is the trauma of war, the trauma of having gone through battle and bringing home scars, but not only scars that are physical, but also mental, psychological, the scars of the soul. And as Klaus said, it's a very timely topic because, unfortunately, since the Second World War, we've had many, many other wars in the 90s, in the Balkans, and now what's going on in the world. And it's not only about what happens to these soldiers who come home and have these scars, but also what happens in relation to the people that have stayed home. And what happens when they return, maybe after 2, 3, 4, 5 years at the front, and there've only been letters and emails and FaceTime calls, but no physical connection. They come home, and all of a sudden, maybe the love of their life
in this case Angelica, is with another man, is with a new person. And this contributes to the additional trauma. But you can't blame Angelica for reorienting herself, wanting to live on her life, not knowing if Orlando would actually come home in one piece or even alive. And I think people are very quick to argue that Angelica is a very, let's say, conniving, scheming, contrived sort of person with a lot of intrigue around her. But maybe she's just a vulnerable human being that is looking for love and looking for comfort, and can't wait for her lover for so and so many years. We've had this phenomenon after the Second World War. There have been plays and novels written about this, about soldiers coming home from being a prisoner of war and coming home to a destroyed house, and the wife already having a new family with someone else. So, yeah. Let's let Charo translate, otherwise we want her to survive. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Creo que el hecho de que tengamos aquí dos cantantes, yo que estaba en una producción original y mi compañero que es nuevo en esta producción de Orlando, puede dar una impresión muy interesante, una impresión distinta sobre el concepto de la producción, que puede aportar un punto de vista muy interesante. Quiero recoger lo que decía Claus antes sobre esta comparación entre Händel y Mozart, ¿no? Los dos, su expresión por parte de ambos compositores del amor, de la atracción y de la repulsión, y de la búsqueda amorosa, aunque la ventaja de Mozart podía ser que tenía libretos compuestos específicamente para esas óperas, ¿no? Y en cambio Händel tenía igual libretos más antiguos, más clásicos, ¿no? Que no se compusieron a la vez que la música. Pero en cualquier caso yo creo que si se pudiera establecer un héroe con estos personajes sería con los de Così fan tutte, ¿no? Que hay estas intrigas amorosas entrelazadas entre cuatro personajes, porque vemos que Dorinda está enamorada de Medoro, pero él realmente a él no le interesa, salvo tal vez en el aspecto físico. Medoro está enamorado de Angélica, y Angélica está dividida entre su amor por Medoro y entre este héroe, ¿no? Con Orlando, ¿no? Y vemos que al principio del tercer acto, por ejemplo, hay esta escena en la que está Orlando con Dorinda, está Medoro con Dorinda y aparece Orlando y de repente confunde, aparece Angélica en un traje blanco y que luego desaparece en una nube, y al final Orlando confunde a Dorinda con Angélica, ¿no? Es como ambas, y acaba deseando a Dorinda, es como que ambos personajes se mezclan. Y bueno, en esa época Shakespeare andaba por ahí, seguro que las influencias están también ahí, ¿no? Y la problemática en la que se ha centrado esta ópera es precisamente, se aleja de las pociones amorosas o de otras problemáticas de este tipo, y se centra en las consecuencias del trauma que produce la guerra, la vuelta de un soldado después de haber luchado, con heridas físicas, mentales, heridas del alma, ¿no? Un tema tan actual por las guerras que hemos vivido, lo que ocurre ahora y las anteriores de los Balcanes. Es decir, que no solo estamos ante lo que le ocurre al soldado, sino ante la nueva relación que entabla con la familia que se ha quedado, ¿no? en casa, ¿no? Ya han pasado años y solo ha habido un intercambio de cartas, y el soldado vuelve y, bueno, ¿por qué no? Se encuentra igual con que su mujer ha rehecho su vida, ¿no? Y esto es un trauma adicional para él. Y siempre se encasilla a Angélica en un personaje de la mujer que se queda, que tiene muchas intrigas a su alrededor, confinada ahí, pero es verdad que hay que ponerse en su lugar, ¿no? Ella pues ha estado esperando, y la necesidad de amor y de afecto pues la ha hecho pues rehacer su vida, ¿no? Y ese es el segundo trauma para el soldado que vuelve, y esto también ocurrió también en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo.
Bravo, Charo, esto merece un aplauso. Sorry, no, you can continue. Yeah, and no, just very quickly on a more personal level surrounding the character of Angelica, it's not just the circumstances that change through the war, but or also through the absence of the soldier. But when the soldier comes home, he is also transformed as a person. He might be more erratic, might have these, like Orlando, these mad sprees, these insane sequences where it's like Jekyll and Hyde. He transforms into a different person. That might be addiction to drugs or alcohol, to pills that fuel this kind of erratic behavior. And you cannot expect a human being that didn't experience war, like Angelica, to just take this and take the violence and take the erratic behavior. Maybe he's become, there's an element of domestic violence there. Maybe she's looking for tender love and gentle love, which she gets from someone like Medoro. And this is this discrepancy, this kind of chasm that she feels between her two kind of desires. That on the one hand she thinks of the memories that she has of the good times with Orlando, but he has changed and now she's already attached to Medoro and she's completely between these two. And I'm very, very glad that Claus Guth wanted to look for these various levels, these subcutaneous kind of character developments and colours in her character, and not just stamp her as this conniving bitch, and I was very glad to have the opportunity to show these vulnerabilities in her character. Charo. Y bueno, ya a escala más personal podemos decir del personaje de Angélica que no solamente lo que acabo de indicar, sino que se encuentra con su marido, que es una persona distinta a la que conoció. Es una persona errática que tiene arranques de locura, con escenas absolutamente incontrolables, ¿no? Como un Jekyll and Hyde, que tal vez sea adicto al alcohol o a las drogas, ¿no? Como consecuencias de lo que ha vivido. Y Angélica, claro, no tiene por qué asumir el comportamiento violento de su marido, y aunque tiene recuerdos de tiempos felices, pues acaba aceptando el amor tierno que busca, que puede proceder de Medoro, ¿no? Es decir, y ahí de otra vida distinta. Y yo me alegro mucho de que Claus haya querido profundizar en este campo más profundo de la psicología de los personajes, ¿no? Y bueno, me encanta trabajar con esto, con las vulnerabilidades de mi personaje, ¿no? Angélica. Anthony, who is Medoro? Well, Medoro, it's interesting to think of Medoro and the character of Medoro in a Baroque context, because he's weak compared to Orlando, because he's a lover. And if you think about the castrati, right, castrated men in the 17th and 18th century who define opera, you're thinking about men who exist in the public's mind somewhere between man and boy and woman. And it's hard to imagine that thousands of boys every year were being castrated. So this voice that they produce, and really the only thing they can do in their life, takes on two different functions in opera. One is the hero, and one is the lover. And we see the two countertenor roles juxtaposed here, a sort of heroic sound, in part because there was a penetration, a trumpet-like brilliance to the castrato sound that made it feel heroic. But also what's interesting to me in terms of Medoro is that to be a lover was to be more feminine, was to have more feminine attributes because you wanted to be closer to women. That is how they thought about it in the Baroque. And so it's less about the strength. And I think that's a really interesting aspect of Medoro. He wants to make both of these women, Angelica and Dorinda, happy because he empathizes with them, and that makes him
sort of weak seeming to Orlando. And so I empathize with Medoro because I'm always someone who wants to make people happy, and it's often very complicated and very difficult. The other thing, well, maybe I should stop there. Yes, let Charo. Bueno, es verdad que es interesante situar al personaje de Medoro en este contexto de esta producción porque es el personaje débil con respecto a Orlando porque es el amante, ¿no? Y hay que pensar a este respecto en la figura del castrati del siglo XVII y XVIII, que era la figura fundamental que definía la ópera, ¿no? Los castrati existían en la mente del público como una figura que estaba entre el hombre, el niño y la mujer, ¿no? Y claro, lo único que tenían era su voz, ¿no? La voz, su voz aseguraba dos papeles, digamos, cumplía dos funciones, la del héroe y la del amante, ¿no? Y aquí hay dos papeles contrapuestos de contratenor, ¿no? Y claro, ese brillo, esa gran brillantez del sonido de castrati era lo que le convertía en aquella época, en lo que los hacía héroes en aquella época. Pero volviendo aquí, claro, ser un amante implica tener atributos femeninos, en cierto modo, porque implica estar más cerca de la mujer con respecto al héroe, ¿no? Que tiene atributos más masculinos. Y este es un aspecto interesante en el personaje de Medoro, porque Medoro empatiza tanto con Dorinda como con Angélica, ¿no? Porque asume ese papel de amante, ¿no? Yo mismo, personalmente, claro, también me encanta hacer feliz a la gente, ¿no? Eso, empatizo con la gente, ¿no? Y eso muchas veces pues, es problemático, ¿no? One other small, large picture thing. I'm the son of two psychologists, so I am interested in psychology. Of course, it was a difficult childhood. But I think that when you talk about verismo opera, Verdi and Puccini, verismo means truth. And the idea that you are telling truth through plot, through facts, is to me very foreign in an interesting way. And I listened to an interview with the filmmaker Werner Herzog the other day, and he was talking about the idea of ecstatic truth, which is a truth based on humanity rather than on facts. What is our psychology? And I think when you hear this Händel, with da capo, without da capo, there's very small pieces of poetry that can go on for 5-10 minutes sometimes. And that means that you, as an actor, have to make the psychology change, even when you're saying the same words, even when you're saying those words over a long period of time. And to me, the truth that can be found there is very human and is a kind of ecstatic truth. Charo. Yo también soy hijo de dos psicólogos y me interesa mucho la psicología, ¿no? Por ello, bueno, aunque mi infancia fue bastante difícil. Esto hizo difícil mi infancia, quiero decir. Si hablamos de verismo, verismo significa verdad, ¿no? Y hablamos de las óperas de Verdi y de Puccini como veristas. Para mí es extraña esta idea de que se cante una verdad a través de una dramaturgia, ¿no? de una historia, ¿no? Y me interesó hace poco una entrevista con Werner Herzog que decía que hablaba de una verdad distinta que no estaba basada estaba basada en la humanidad más que en los hechos reales, que él llamaba verdad estática, ¿no? Y aquí nos encontramos en esta ópera con arias da capo, con pequeños fragmentos de poesía de 5 o 10 minutos que el actor tiene que repetir cambiando la psicología en las repeticiones, ¿no? aunque diga lo mismo, ¿no? Y esto para mí es una verdad muy humana, ¿no? Que se acerca a la verdad humana llamada estática por Herzog.
Thank you. Bueno, me parece que si nos hemos dejado algo, pues preguntas. No nos hemos dejado tantas cosas, ¿eh? ¿Preguntas? Hombre, alguna cosa sí nos hemos dejado. Venga. Aquí. No sé dónde he leído que esta ópera en concreto es una gamberrada, es la gamberra como tal. ¿Se podía precisar en qué consiste eso, ese gamberrismo que dice que tiene la ópera? Pero gamberra, ¿en qué sentido? Yo Pues creo no que... lo sé, por eso es una... Yo creo que no. De las óperas de Händel, digo, de las óperas de Händel. Yo creo que no es tanto, no, yo no diría que sea una ópera gamberra. Lo que le pasa a Orlando es que es una ópera que está, o sea, se basa en un canon, que es evidentemente el canon de lo que era la ópera barroca, pero al mismo tiempo es una bomba de relojería contra ese canon. Es una obra que se ajusta a un modelo, pero al mismo tiempo hace saltar el modelo por los aires. ¿Por qué? Pues porque básicamente por un motivo, porque en las óperas barrocas, evidentemente, pues las emociones están codificadas y se expresan a través de una serie de arias que están reflejando los sentimientos y las emociones del personaje en ese momento. Pero el retorno de la pasión a la razón, que es completamente básico, tiene que suceder siempre para que al final sea posible el final feliz, se hace a través siempre del hecho de que los personajes acaban tomando ellos mismos la resolución de que estas emociones los están haciendo salir del camino lógico de la razón y bueno, pues acaban, pues son los propios personajes los que hacen valer su voluntad de someterse a la fuerza de la razón. Aquí esto no es así. Aquí los personajes están completamente perdidos en sus propias emociones, en sus propias pasiones, y es un personaje externo a la trama, que es Zoroastro, que es un personaje inventado, como comentaba Ivor Bolton, que el que acaba logrando, por una intermediación completamente ajena a la propia trama, que al final se respete la convención incuestionable en la época de que tenía que haber un lieto fine, un final feliz. Pero el lieto fine no es por la evolución de los acontecimientos o porque los propios personajes asuman que la fuerza, la final tiene que ser la fuerza de la razón la que se imponga sobre sus propias emociones, como es la base misma del canon barroco. Esto aquí no es así. Aquí, si no llega hasta Zoroastro, esto acabaría como el Rosario de la Aurora. Y por lo tanto, no es que sea una gamberrada, es que es una obra, o la puedes llamar así, a lo mejor sí que es una gamberrada, pero yo creo que es más que una gamberrada, es realmente Händel adaptándose a un código y al mismo tiempo haciendo saltar por los aires ese código. Por eso en la época fue una obra que no se entendió. No se entendió porque no se ajustaba realmente a lo que la gente esperaba, ni del público, ni tampoco los propios cantantes. Quiero decir, Senesino, eso de que le quitasen a Jazz Capo y que no pudiera improvisar y hacer lo que le daba la gana, pues esto le pareció muy mal, probablemente, y seguramente también al resto del cast. Pero claro, hoy en día, visto desde la perspectiva actual, esta obra es un paso de gigante en la historia de la ópera. No, sí, probablemente va por ahí. Por Pero el contexto, más o menos. Pero sí, es posible que tenga razón, que Händel en su época, pero más que una gamberrada, lo que hizo es realmente ser muy consciente de que quería trascender los esquemas el marco en el que se veía obligado a componer. Well, if you don't agree, you can say it. Well, you got it? What I said? Yes. If you disagree, you can say it. No, I think you're absolutely Ana right. también, I think you're right. ¿Sí, alguna otra pregunta? Nada más. ¿No? Pues muchísimas gracias y no os perdáis Orlando es un auténtico... Yo a veces lo digo demasiadas veces y me da un poco de... Pero de verdad que es un acontecimiento enorme el que finalmente esta ópera se escenifique en Madrid. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y thanks Anthony, thanks Ana. Gracias, Chado, por favor. Hoy, mira, no hay muchas salidas a capo, pero la mayor hoy ha sido de Chado. Sí. Thank you. No, it's very good.